filosófica. Si lo que hace con que se produzcan conceptos son los problemas, es importante que el profesor de filosofía ponga a los estudiantes en contacto con los problemas. Así que un segundo paso sería lo que pienso que podemos llamar de una problematización. Entonces, sensibilizados con un determinado tema, el profesor de filosofía precisa hacer el movimiento de mostrar que hay allí un problema filosófico. Enseguida podemos pasar a algo que llamamos de una investigación. Ahí sí, investigamos en la historia de la filosofía cuáles fueron los conceptos creados por los filósofos para enfrentar este tipo de problemas. Hay toda una historia conceptual, hay toda una historia de pensamiento que no podemos desprezar. Así que es importante este paso de la investigación en la historia, cuáles fueron los conceptos creados. Y una última etapa me gusta llamar justamente la conceptualización, cuando el estudiante es capaz de, a partir del problema, hacer el concepto, crear el concepto. Nosotros no creamos de la nada, nosotros no creamos en el vacío. Así que, comprendiendo la historia de la filosofía o conociendo la historia de la filosofía, tenemos elementos para producir nuestros propios conceptos. Y la tarea de la meditación filosófica, desde mi punto de vista, es posibilitar a los estudiantes que puedan hacer el movimiento de la filosofía, que puedan producir la actitud filosófica, la actividad filosófica, y esa actividad de creación a la cual llegaríamos en esa práctica. Escribe lo siguiente, que pensar es experimentar, pero la experimentación es siempre lo que se está haciendo, el nuevo, el notable, el interesante, que reemplazan la apariencia de verdad y que son más exigentes que ella. Así que, si tomamos la clase de filosofía como un taller de conceptos, nos ponemos en el lado de la experimentación del pensamiento, nos ponemos como experimentadores del pensamiento, y lo que importa es experimentar. Lo que importa es la actitud, lo que importa es la actividad, es aquello que hacemos. Les digo esto para concluir diciendo que si propongo que la clase de filosofía sea una experiencia con los conceptos, no estoy diciendo que cada uno de los estudiantes será un gran filósofo, que cada uno de los estudiantes será un nuevo Platón, un nuevo Aristóteles, un nuevo Kant. Pero no importa que lo sea. No importa que creen conceptos que van a durar siglos. Importa que creen conceptos. Importa que hagan la experiencia. Importa que se pongan en contacto con el nuevo, con el notable, con el interesante. No importa que creen verdades que duren siglos. Importa que hagan la experiencia, que piensen positivismos y que no estén solamente en el ámbito de la recognición. Muchas gracias. Agradecemos al doctor Galo por su exposición tan clara, precisa, didáctica y sin ánimo de penetrar en terrenos que me son un poquito ajenos. Bien, no perdamos más tiempo y vamos a darle la palabra a nuestros comentaristas. El doctor Ríos Burga va a tener 5 minutos para comentar la intervención y después pasaremos al segundo comentarista, doctor Ríos Burga. En verdad, dado el tiempo que dispongo, voy a tratar de hacerlo más nivel. Creo que hay un problema de fondo que plantea en su exposición el profesor Galo. Y creo que es una cuestión fundamental sobre cómo no solamente pensar filosofía, sino yo que tengo formación sociológica, pensar realmente sociológicamente el cambio que estamos viviendo tan profundo como lo ha expuesto el doctor Rosas entre oralidad, escribalidad y electronalidad.
y bien lo ha planteado, la relación entre universalización y singularidad en el pensamiento. Y creo que esta cuestión está muy vinculada a la crisis civilizatoria de la racionalidad occidental, en su centrismo. Bueno, lo podríamos llamar eurocentrismo o, digamos, hoy americanismo en un sentido, digamos, desde la vertiente estadounidense de pensamiento único. Y justo creo que la solución va por encontrar una relación, y que lo ha planteado muy bien, de saber ubicarnos en nuestra singularidad desde la universalidad, en ese balance que señala incorporar y crear. Es verdad que estamos ante un mundo de transformación global en el cual se está sentando un nuevo paradigma de cultura civilizatoria universal. Entonces, ¿cómo pensar estas transformaciones en esta bifurcación histórica que evidentemente marca profundas transformaciones? Y bien se ha señalado en un mundo en el cual la nueva sociedad de información y la comunicación está transportando los profundos procesos que nosotros le llamamos de individuación, socialización y identidades. Y creo que, como se ha planteado, la cuestión clave está en pensar filosóficamente y sociológicamente en la relación, digamos, conceptual y de los otros planos que bien se ha planteado, en la particularidad de la unidad de las diversidades, en procesos de creación de una nueva cultura civilizatoria y de racionalidades que van desde lo mítico hasta el nuevo pensamiento creativo conceptual. Y creo que la ponencia que nos presenta el profesor Silvio Galo nos da luz a que estamos presentes ante esa complejidad de esas relaciones. Y creo que todo eso se entronca no solamente en el aspecto conceptual, sino en que la transformación cultural civilizatoria, sobre todo, por ejemplo, bien se ha señalado de nuestra experiencia andina, por ejemplo, de nuestra experiencia desde el Perú, arrastra racionalidades no solamente desde la lógica conceptual, sino desde la lógica de lo mítico y utópico. Y creo que en esas interacciones, construir conocimiento y sobre todo hacer pedagogía desde el aula, como bien se ha planteado, tiene que tomar en cuenta las contextualizaciones específicas del tipo de actores en el cual se desarrollan esos, digamos, procesos. Pero sin perder la relación profunda ni caer en fundamentalismo que en nuestros países a veces puede darse, sin tampoco negar la universalidad, sino descubrir esa interacción profunda entre universalidad y diversidad. Y frente a esa cuestión, justamente creo que el puente que nos habla, esa metáfora del profesor Galo, es fundamental, porque nos lleva a esas conexiones en los cuales procesos, como diría García Campini, de hibridaciones, de ósmosis, de simbiosis, de aculturamientos, pero también de nuevas creaciones culturales de conocimiento, nacen, surgen y se desarrollan. Y creo que es en ese contexto en que hay que ver la particularidad de la sociedad de información y sus efectos. Creo que, como bien se ha señalado, el impacto, sería interesante ver que nos comente un poquito, ahí da una reflexión para el profesor Galo, cuáles son las particularidades de esos efectos en el caso de Brasil, por ejemplo. Está comprobado que en nuestro país, por ejemplo, la cultura aymara se acerca mucho más a una conceptualización lógico-matemática universal del conocimiento que una cultura, por ejemplo, de herencia castellano-mediterránea cultural o digamos, que procesa su vida cotidiana en las ciudades. Entonces, en esa transformación compleja, vamos viendo de que el impacto de las sociedades de información está creando efectos nuevos de estructuración y desestructuración en procesos de homogeneidad y de nuevas diversidades. Precisamente, creo que en esa dimensión, el conceptual en el aula, en el caso de nuestra experiencia, es una cuestión fundamental, porque un poco que al no haber habido, por ejemplo, en el caso de nuestra experiencia escribarial, cómo encontrar las formas pedagógicas y de aprendizaje y de enseñanza. Y creo que aquí el comentario del doctor
que sí, va a ayudarnos a comprender profundamente esta cuestión por la formación de pedagogía, educador, el doctor Mayuri, esas singularidades, porque están haciendo un nuevo proceso de control cultural y de dominio, como diría Salazar Bone, de aculturamiento o de dominación, pero también de esas soluciones que vienen de nuestras propias experiencias en un cambio de encuentro con el otro, no solamente en el aporte occidental, sino en el aporte de todas nuestras herencias étnico-socioculturales. Entonces, en ese sentido, yo felicito la exposición del profesor Galo, porque creo que nos ayuda a comprender los aspectos y el encuentro en América Latina de ir construyendo un pensamiento en la universalidad del cambio, superando la dependencia cultural histórica que siempre hemos tenido. Gracias. Llega el turno ahora de escuchar al doctor Florentino Martín Molina, de la Universidad San Martín de Porres, con su comentario. Muchas gracias, y agradeciendo a los organizadores de este importante evento académico, porque en realidad nos motiva y nos hace reflexionar un tema tan importante como es el pensamiento conceptual y su importancia en el campo educativo. Y es que en realidad esta motivación que nos encuentra a todos nosotros, voy a tomar indudablemente los tres pasos didácticos que nos ha invitado a reflexionar el doctor Silvio Valle. La parte más importante de la sensibilización. Necesitamos sensibilizarnos, sobre todo porque tenemos gran responsabilidad de educar. Entendido la educación no como la transferencia de conocimiento del profesor a sus alumnos, sino la tremenda responsabilidad de abordar al estudiante como sujeto creador, crítico y reflexivo. Ahora se está imponiendo realmente una pedagogía centrada en el enseñar a pensar. Ya se ha criticado ampliamente todas las posiciones en las que el profesor era el protagonista de ese proceso de enseñanza-aprendizaje. No es así. Ahora, indudablemente, tenemos que dejar que el estudiante memorice, que repita y reproduzca. Ese era el estudiante pasivo. El estudiante activo dentro de nuestra nueva línea de los paradigmas del constructivismo, de la pedagogía conceptual, de lo que significa estimular el pensamiento en el estudiante. Todos sabemos que la inteligencia se estimula, se desarrolla, y precisamente esas dos columnas fundamentales deben ser aspectos donde debe centrar el profesor su estrategia para saber enseñar y promover un aprendizaje significativo, que es la parte, la columna vertebral del pensamiento creativo, que lleva también una reflexión y propuestas, y el pensamiento creativo. El pensamiento crítico creativo entonces se debe dar la mano en ese proceso de desarrollo del estudiante. Muy bien, nosotros hemos analizado este libro de Jacques Delors, La educación encierra un tesoro, donde dice que es importante aportar los saberes, ese saber, el conocer, el conocimiento a partir de ese desarrollo de tanto crítico como creativo. Luego, no solamente el saber, nos habló el doctor Silver, estos talleres para poder aplicarlos. ¿De qué serviría simplemente una pedagogía conceptual que no lleva, digamos, a un proceso creativo también en el aspecto del hacer? Entonces el hacer es el resultado de este proceso de conocer, pero fundamentalmente el hacer en comunidad, porque ahora se está hablando también de una pedagogía colaborativa. No podemos hacer
un trabajo individual, porque eso también es perjudicial. Si bien es cierto, el aprendizaje es individual, es autónomo, pero ello se realiza dentro de una interacción, en una interrelación donde las experiencias compartidas se dan a través de la discusión, el debate, la estructuración de un pensamiento que surge precisamente de un acto colectivo y no individual. Y nos lleva también al ser, a ese ser en toda su integridad que habla de nuestro amigo Jaime Ríos, dentro de la particularidad, la universalidad en esa formación del hombre integral. También quiero destacar dentro de este aspecto de sensibilización la problematización permanente. Nosotros somos una sociedad que necesitamos permanentemente estar reflexionando en torno a los diversos problemas que tenemos. No solamente consciente de ser un país multicultural y plurilingüístico, sino también en todas sus dimensiones del hombre. La problematización entonces es un punto de arranque que nos debe llevar a este pensamiento conceptual, pero basado en investigación científica, porque es abordar un problema para dar una solución creativa a través del método científico y encontrar una verdad relativa que debe ser permanentemente sujeta a una comprobación constante y permanente. Pero también hay un punto fundamental que yo también quería destacar en cuanto a lo que dice el doctor Silvio, la conceptualización como resultado de todo este proceso, porque en realidad lo que nosotros estamos ahora en nuestra sociedad tan compleja, con mucha incertidumbre, pero también con tantos aportes de todo lo que acarrea la globalización y la gran fluidez de información a través de estas nuevas tecnologías de información y comunicación, enseñar al estudiante a hacer una selectividad de esta información. Porque ahora sí corre el peligro este estudiante que es el homo vidren, acostumbrado desde que nace a ver las imágenes, pero una imagen totalmente desarticuladora. Imágenes televisivas o también la comunicación oral a través de la radio, porque no necesita también de la prensa escrita, y permanentemente, si hablamos de la verdad, está permanentemente distorsionándola, y que nos hace crear una falsa imagen de lo que estamos haciendo. Entonces, ahí también es imperativo, cuando hablamos del pensamiento conceptual, en función de una pedagogía que va a convertir al aula en un laboratorio muy vivencial y muy importante, para que el estudiante no solamente el aula taller, sino el aula también comunidad, y transforme su realidad comunitaria en su propio beneficio.